Espero que estén llenos de gozo independiente de las circunstancias. Pero eso no sirve. Obligado. Ya, si haya obligado, ya. Leí en algunos, no sé cuál es la palabra correcta, pero reels, podcast, dicen algunos, que ponen algunas personas en su WhatsApp, en su estado de las redes sociales, que manejan solamente WhatsApp. Y decían y ponen en su estado frases como: no importa lo que piensen y digan de mí, cada uno vive su historia y yo vivo la mía. Otro decía: tú sé libre y recorre las calles sin miedo. Tú decides sobre tu propio cuerpo. Así te sentirás segura, amada y tranquila. Que el mundo te dé tu valor para que te traten con equidad, igualdad, y que tengas el poder de elegir por tu vida, por tus relaciones, por lo que quieres o no quieres hacer. Exige tus derechos y sé libre. Fórjate un futuro siendo libre y poderoso. Sin miedo, no cambies. Enfócate en ti, por ti y por quienes te aman y los demás no existen. Estas son frases motivadoras. Son frases inspiradas, dicen muchos. Y esto es solo un ejemplo de cómo piensan las personas en el presente. Siendo un llamado constante a vivir y hacer lo que tú quieras. Exige tus derechos y sé libre. Es un pensamiento generalizado que se ha venido cultivando de hace mucho tiempo como un suero a nuestras venas desde la niñez. Opuesta a toda línea de pensamiento y actuar de la que Dios estableció en su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, que nos llama una y otra vez a no mirar por nosotros mismos, a cambiar nuestra forma, a renovar constantemente nuestra manera de pensar, a negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás. Pensamientos sin duda contradictorios, totalmente opuestos al mundo sin Cristo. ¿Cómo podemos hacer frente? Por eso el apóstol Pablo, hablando de la unidad de la iglesia, plantea una máxima a los filipenses. Y él dice: el sustento, el núcleo de la unidad de la iglesia, del pensamiento de la iglesia, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice también: en vosotros este sentir, esta mentalidad que también hubo en Cristo Jesús. Que el pensamiento mismo de Jesús sea nuestro pensamiento. Su mentalidad es la que todos debemos buscar. Es la habilidad de llevar mis pensamientos contradictorios a Dios para sujetarlos a Dios. Significa tomar decisiones como las que Cristo tomó, que determinan cómo debemos vivir. Porque en quien ha sido puesta toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. En aquel que descendió del cielo, siendo Dios mismo, el cual tenía todos los derechos del mundo, renunció a cada uno de sus derechos. En el sermón anterior dijimos que, número 1, Cristo se despojó a sí mismo. Número 2, Cristo renunció a sus... Pero
prerrogativas, ventajas, privilegios, facultad, derecho, atributo divino, se vació, renunció a sí mismo por amor a los hombres. Te invito a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Seguimos en los mismos versículos que vimos la semana pasada. Filipenses 2, versos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre amado, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, en el caso mío, de compartirla, en el caso de mis hermanos, de escucharla, Señor. Que lo podamos hacer con devoción. Señor, ayúdanos a llevar todo pensamiento cautivo a tu presencia para tu gloria y darnos a cada uno la porción que necesitamos el día de hoy de tu palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, número 3, no estimó ser igual a Dios como cosa. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, eso fue lo que vimos la semana pasada, de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia de Dios, de la misma gloria y majestad de Dios, del gran yo soy, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el griego la palabra aferrarse significa tomarse con todas sus fuerzas de algo. Aferrarse con todo el ser, pensamiento a algo. Tiene el sentido de tomarse de tal manera que nadie me pueda mover de ahí. Si aferrarse con toda nuestra fuerza. Alguien dijo con dientes y muelas, aferrado. Bueno, el Señor Jesucristo no estimó ser igual a Dios como nosotros. El único ser verdaderamente libre, por derecho propio, por gloria y majestad, no estimó aferrarse a su condición divina de deidad con tal de hacer la voluntad del Padre. Sin duda que es imposible para cualquier ser humano poder captar y transmitir esta esencia. Es difícil para nosotros o para mí como expositor de la palabra de Dios exponer a cabalidad lo complejo de esto. Porque mi mente limitada, mi pensamiento limitado no puede alcanzar o comprender lo que esto significa. Este hecho tan glorioso. Es imposible relatar lo que realmente esto significa, porque las personas que estamos aquí en esta tierra estamos aferrados a muchas cosas. Estamos aferrados a la vida. Nos aferramos a las cosas terrenales creyendo que son imprescindibles para nuestra vida. Nos aferramos a los bienes materiales, a ideas, a líneas de pensamiento, a personas, a vínculos, a espacios físicos. Nos aferramos a la vida con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar y sostener. Sin embargo, Cristo
ser igual a Dios, una cosa hay que hacer. El apóstol Juan relata lo que se conoce como la oración sacerdotal y dice lo siguiente en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos podemos observar a Cristo mencionando parte de su gloria que dejó, en la cual no estimó en quedarse aferrado a ella. Y luego, cuando cumple su cometido, después de haber pasado por la humillación más horrible, más cruenta, dice al Padre: ahora devuélveme mi gloria, la que yo dejé allá. Parafraseando un poco los versículos que leí. ¿Quién tenía toda la autoridad, toda la libertad para reclamar sus derechos y para poder hacer lo que quisiera? No lo hizo y no exigió ninguno de sus derechos. Sin embargo, nosotros, criaturas pequeñas e insignificantes, exigimos todos nuestros derechos. Siempre queremos imponer las cosas de acuerdo con mi sentido. Queremos que se haga nuestra voluntad. Cuando vamos a alguna institución, creemos tener derechos y exigimos nuestros derechos. Y por más que nos expliquen a veces que no tenemos ninguno, y seguimos insistiendo. Con el respeto que cada uno de ustedes me merece, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Hay algo que podamos exigir por derechos propios, como hijos, como gente terrenal? ¿Hay algo que nosotros nos hayamos ganado? En el contexto de estos versículos que hemos venido estudiando sobre la unidad de la iglesia, cabe la pregunta: ¿eres capaz de renunciar a cualquier derecho con tal de procurar la unidad de la iglesia? No me conteste. ¿Eres capaz de renunciar a todos tus derechos con tal que el evangelio avance y que la gloria sea solamente para Jesucristo? Es una pregunta práctica. Es una pregunta aterrizada. ¿Somos nosotros capaces de renunciar a cualquier derecho para procurar la unidad de la iglesia? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a no aferrarnos a nuestros derechos para que el avance, para que Jesucristo sea exaltado en toda su expresión? Mi amado hermano, no se confunda. No estoy hablando de los que muchos dicen: la verdad, pastor, yo me reto porque no quiero ser estorbo en la iglesia. No deseo ser obstáculo ni piedra de tropiezo y renuncio a servir. Y son palabras bíblicas. Y que tienen mucho sentido también espiritual. Pero no será que renuncie a servir y a lavarle los pies a otro por el orgullo que hay en nuestro corazón.
No será porque no queremos renunciar a nuestros derechos, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. No será porque aún no ha muerto el yo en mi vida y me aferro a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a cómo se deben hacer las cosas de acuerdo a mi punto de vista. Y busco en un texto bíblico lo que avale mi forma de pensar. Sin embargo, la palabra el día de hoy me dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, si se molesta con esto, no son palabras mías. No son palabras mías. Me gustaría decirle que su vida está bien y no tiene que corregir absolutamente nada. Pero si hay amonestación, no es mío, es de Dios. Amén. No se aferró, no se tomó, no se mantuvo firme en ser igual a Dios. Número 4. Renunció a ser servido como Dios, tomando forma de siervo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así como no estimó ser igual a Dios, también renunció a ser servido como Dios. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un pasaje muy conocido por la gran mayoría de nosotros y tal vez lo podemos familiarizar de alguna manera con nuestro servicio al Señor y que de ningún modo está mal, pero y que tenga que ver quizás con nuestro trato de la forma de servir. Y que tenga un trato quizás con nuestro orgullo o con nuestra comodidad. Pero hermano, estamos recordando lo que dije anteriormente, estamos hablando de Dios mismo, de la forma, de la sustancia, de la edad, de la majestad, de la imagen, de la gloria de Dios mismo. Ese mismo Dios dijo, renuncio a ser servido como Dios. Antes de continuar, debo hacer una aclaración en cuanto a la palabra despojar o despojarse. Porque hay algunas corrientes religiosas que se toman de este versículo para afirmar que Cristo se despojó de todo y pasó a ser un hombre común y corriente. ¿Qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? Una definición dice lo siguiente. Abre comillas. No obstante, aunque era Dios todopoderoso y Rey de Reyes, Jesús voluntariamente abandonó el poder del trono de la gloria celestial. El pasaje también dice que se despojó a sí mismo, es decir, se rebajó al llegar al mundo, tomó forma de siervo y esclavo, como alguien que podía ser maltratado y privado de su libertad. Cierre conmigo. Pero en ninguna parte dice que él se despojó de su deidad, de su condición de Dios. Siguió siendo el Dios todopoderoso. Siguió siendo el mismo, pero renunció al derecho a ser servido y tratado como lo que era Dios mismo. En otras palabras, podríamos decir que Cristo tomó cierta apariencia de hombre porque no fue un ser humano común y corriente, pero en realidad no fue un ser humano. Aún en la muerte misma no dejó de ser Dios, porque un hombre común y corriente no puede vencer el pecado y no podía vencer el pecado y redimir a toda la humanidad. ¿Por qué es importante aclarar todo esto? Porque otros afirman que en realidad Dios vino al Señor Jesucristo solamente cuando se bautizó. Cuando descendió la paloma sobre él, ahí él fue lleno del Espíritu Santo y ahí empezó realmente su ministerio y a ser Dios. Pero el que murió en la cruz no fue Dios. ¿Por qué?
Porque estos mismos dicen que cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ellos aluden que Dios lo dejó. Y en tanto el que murió en la cruz fue solamente un hombre nada más. Pero así como el apóstol Pablo y toda la escritura y muchos estudios dicen lo contrario, un hombre no podría haber soportado la justa ira de Dios y haberse levantado de entre los muertos, haber habitado 40 días con sus discípulos, es imposible para cualquier ser humano. Por tanto, Dios y el Padre y el Espíritu Santo son uno y no pierden su forma en ningún sentido. En ningún sentido. De tal manera que aquí cuando dice que él se despojó a sí mismo, no significa que dejó su deidad, sino que renunció a la gloria celestial, a sus riquezas celestiales, a su autonomía para someterse a sí mismo al Padre, voluntariamente. Quizás Pablo, para hacer entender a los corintios, dijo lo siguiente, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 8, me sigue, no estoy muy rápido. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, no que era pobre, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Fueseis enriquecidos. Nuestro Señor renunció a ser servido como Dios. Renunció al legítimo derecho de ser servido y tratado como Dios. Y eso fue visible para toda la humanidad. Es palpable. Que siendo Dios mismo tomó forma de siervo. Siendo Dios mismo vino a ser un esclavo. Duro. Siendo Dios mismo estuvo dispuesto a ser un hombre y pasó a servir a quienes debían servirlo. Él hizo lo extraordinario y lo inexplicable. Él debía y tenía el derecho de exigir servicio, alabanza de todos aquellos que, a todo a lo que Él creó. Sin embargo, se despojó a sí mismo, se desnudó de su gloria y descendió a la tierra. Los salmos, en forma poética, dicen que la creación alaba al Señor. Que la creación cumple el propósito por el cual fue creado, de exaltar y alabar a Dios. Sin embargo, el ser humano es el único creado que levanta la mano contra Dios. Pero eso no es todo lo que hizo, sino que al mismo tiempo que renunció a ser servido, se hizo esclavo literalmente. Que eso es lo que significa la palabra siervo, un esclavo. Y un esclavo es una persona sin derecho alguno, sin derecho a tomar decisiones por sí solo. Al tomar la forma de siervo muestra la diferencia, lo opuesto, lo antónimo a todos los derechos que él poseía. En esencia, el Dios Todopoderoso, al punto de ser siervo de todos. El Todopoderoso se hizo hombre para ser siervo de todos. El que debía ser servido por todos, llega ahora a servir a todos. No sé si podemos captar o puedo transmitir cuánta benevolencia, bondad, generosidad, compasión, amor podemos apreciar en este acto. Cuánta humildad se requiere para eso. No sé si logra entender o puedo transmitir cuánta humildad, amor hay en este acto tan glorioso, tan perfecto. Porque podría haber llegado como un ángel. Tal vez hubiese sido más fácil que ni siquiera. Nos encanta
hasta las apariciones extraordinarias. Como un superhéroe quizás, y lo cuestionarían menos, pero no. Optó por ser un hombre común y corriente al servicio de Dios, que nació en un lugar sin ninguna comodidad. Él podía haber decidido nacer en un lugar importante, en una ciudad importante, en una cultura importante. Sin embargo, decidió nacer en un miserable pesebre, en una familia pobre, en una ciudad insignificante, en un pueblo insignificante. El que lo poseía todo, el que lo posee todo, el que tiene autoridad sobre todo, el que no ha perdido la autoridad aún en el mundo en que estamos viviendo, no tuvo nada suyo en la tierra. El pesebre fue prestado o arrendado en ese momento y al otro día debía dejarlo porque tenía que tener lugar los animales. Él nunca fue dueño de una casa. Porque cuando alguien le preguntó que quería seguirlo, ¿qué es lo que dijo él? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pidió prestar una barca para trasladarse de un lugar a otro. Pidió prestar un arma para entrar a Jerusalén. Pidió prestar una casa en el aposento alto para cenar con sus discípulos. Cuando murió, le prestaron una sepultura. El dueño de todo no dispuso de nada en esta tierra. Él soberanamente tomó la determinación de venir a esta tierra a ser el último de los hombres, literalmente el más insignificante de todos, del punto de vista humano. Isaías anteriormente lo describe como 53:2, dice: subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, mire, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Parte. El Hijo de Dios renunció al derecho de ser servido como Dios. Renunció al derecho de disponer de todo, como también al derecho de tenerlo todo. Y vivió en la tierra sin tener nada. Todo fue prestado, sin ningún privilegio en esta tierra. Hermanos, insisto en esto. Yo no puedo transmitir esto tan glorioso. Pero oro para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le haga entender lo que esto realmente significa en parte. En parte porque, vuelvo a insistir, nuestra mente no puede ver lo que esto significa a cabalidad. Porque este es un hecho grandioso, inexplicable. Solo el hecho de pensar cuando nosotros, mire hermano, solamente el hecho de pensar cuando nosotros no somos bien tratados. Cuando nosotros creemos que nuestros derechos son vulnerados. Cuando nosotros creemos que nos pasan a llevar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aflora inmediatamente de nosotros? No son como frases como: ¿y este quién se cree que es? ¿Acaso tú no sabes quién soy yo? Y cuando no tenemos recursos decimos: soy amigo de este, hermano de este, y empezamos a buscar argumentos para ser respetados, para que nuestros derechos sean saciados. Merezco respeto. Anhelamos tener más y más y cada vez nos saciamos de las bendiciones de Dios. Este es nuestro corazón y debemos reconocerlo. Porque cuando lo reconocemos es porque Dios empieza a sanar esas áreas de nuestra vida. En cambio, el Rey de Reyes, al que nosotros le rendimos alabanza y honra,
el cual nos levantó debajo de gozo, nos puso vestidura blanca, nos dio vida abundante como hablábamos ayer, nos llena de paz y de gozo, renunció a todos sus derechos para que tú y yo disfrutáramos de su. Renunció a ser tratado como Dios, dispuesto a ser llevado como cordero al matadero. No sé si usted ha apreciado ese hecho de Jesús, que Él no abrió su boca, porque si hubiese abierto su boca, todo el plan de obediencia a Dios se hubiese detenido. Estuvo dispuesto a sufrir toda clase de injusticia. Amados hermanos, entonces, con lo que hemos visto, escuchado, nosotros vivimos así. Nosotros somos así. Nosotros actuamos así. Nosotros tenemos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque para eso está la palabra. La palabra no está para simplemente tener conocimiento. La palabra no está para yo saberme los versículos de memoria y poder recitárselos a alguien que es inconverso. La palabra está para que yo la aplique a mi vida, para que venga a cambiar mi duro corazón, mi egoísta corazón. Si la palabra no está para que los demás vean cuánto yo conozco del Evangelio, sino que cuánto reflejo del Evangelio. Por eso esta pregunta. Y quizás lo más probable es que usted esté pensando que esto es imposible para nosotros porque somos seres humanos. Y nos justificamos con que somos pecadores. Sin embargo, Dios no pide nada que usted y yo podamos dar. Porque Él no necesita nada de mí. Pero yo necesito todo de Él. Y Él no me pide nada que no pueda poner en mí. Él no me pide santidad porque yo no le puedo dar. Él me pide santidad porque Él me la puede dar. De eso se trata el Evangelio. Si el Evangelio no son costumbres, no son ritos, no son formas, no son pleitesía a los hombres, es gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para que yo pudiera disfrutar de sus bendiciones en el cielo. En el cielo, no en esta tierra. Aún así Dios nos bendice. Número 6. Cristo renunció a ser tratado con justicia. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los derechos más grandes que exige el ser humano es que lo traten con justicia, que nos traten de forma justa. Y si creemos que algo es injusto, nunca nos vamos a quedar tranquilos. Usamos el tiempo, el dinero, las influencias, usamos todo lo que esté a nuestro alrededor para que de alguna manera lo que yo creo que es injusto se haga justicia, porque me la merezco. En cambio, Jesús renunció a ser tratado con justicia. Es increíble cómo Él era eternamente justo. ¿Hay alguien más justo que Jesucristo? Él eternamente justo se sometió a sí mismo a la injusticia del mundo. Se sometió a sí mismo a ser tratado injustamente. Él decidió que lo trataran injustamente. La injusticia más
terrible que alguien pueda haber soportado, lo soportó Cristo. Si usted cree que lo han tratado en alguna oportunidad injustamente, no es nada por lo que soportó Cristo. Todos lo acusaron. Todos se confabularon con mentiras, con falsedad, con acusaciones falsas, con testimonios falsos, para llevarlo a la muerte de cruz. No fue suficiente con venir a ser un esclavo, un hombre sin reputación alguna, sino que estando en esa condición se humilló a sí mismo. Nadie más lo podía humillar, porque nadie más es superior a él. Por eso la palabra dice, se humilló a sí mismo. Se humilló tomando forma de hombre. Y no de una criatura más gloriosa como un ángel, tal vez. Se humilló al nacer en un pesebre. Se humilló al nacer en la pobreza, en un pueblo despreciado. Se humilló al nacer como un niño necesitado de todos los cuidados que requiere un niño. Se hizo un niño dependiente. Se humilló al someterse en obediencia como un hijo en la casa de sus padres. Se humilló al aprender y practicar un humilde oficio o profesión de carpintero. Se humilló al relacionarse con pescadores, con pecadores, con prostitutas. Se humilló en la tentación que él mismo permitió que le hicieran y la soportó. Se humilló a la debilidad de tener hambre y sed, cansancio. Se humilló en toda obediencia a su Padre Celestial. Se humilló en su visión al poder del Espíritu Santo. Se humilló al elegir y a someterse a la muerte y muerte de cruz. A la muerte más horrenda. Se humilló en la agonía, en la vergüenza, en la burla. Se humilló públicamente para que tú y yo disfrutáramos de su gloria. Amén. ¿Y cuánto nos humillamos? ¿Cuánto nos humillamos nosotros? Se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Se humilló hasta lo sumo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se humilló hasta lo sumo al obedecer, hasta entregar su vida por quienes son sus enemigos. Eso dice la palabra, que somos sus enemigos o éramos sus enemigos. Se humilló a sí mismo por quienes lo rechazan constantemente. Por quienes le desprecian, por hombres y mujeres pecadores. Él entregó su vida por ti y por mí. Por quienes no tenemos ningún valor. Entregó su vida y se humilló a lo sumo por personas orgullosas, egoístas, envidiosas, vanagloriosas, por quienes buscan su propio placer, porque quieren que todas sus cosas sean sustentadas y que todos los demás le rindan pleitesía. Eso es vanagloria. Y eso de una u otra manera los hombres buscamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no entendemos que Jesucristo cuando viene a través de su Espíritu Santo y revela lo que hay realmente en mi corazón. Muchas veces oramos para que Dios cambie a otros, pero ¿cuándo oramos para que Dios escudriñe mi corazón? Vivimos religiosidad. Respiramos religiosidad. Pero ¿cuándo vivimos y respiramos la vida de Cristo? Su esencia. Hermano, somos malos en esencia. Hermano, yo necesito congregarme todos los días. Yo necesito escudriñar su palabra, porque si no lo hago voy a volver a la misma condición que tuve. Porque el mal me seduce. Por eso debo mirar a Cristo constantemente.
Él se humilló a sí mismo para que tú y yo saliéramos de la condición en la cual nos encontrábamos y fuéramos tratados con gracia. Él fue tratado con injusticia en la cruz para que nosotros fuéramos tratados con una justicia que no merecemos. Sin embargo, aún así nos atrevemos a reclamar por nuestro Dios, creyendo que merecemos todo, cuando no merecemos nada. Porque lo único que merecemos es condenación. Este no es un mensaje que el mundo quiere escuchar, pero también este es un mensaje que los cristianos quieren escuchar. Este es un mensaje que si lo predicamos de esta forma, lo más probable es que no dé peso. Es más fácil hablar de prosperidad, de amor a todo el mundo, y quizás podrían estar todos así en pie. Podríamos llamar a la gente que dé para que, como decía en la ofrenda, sean llenos nuestros graneros. Porque el hombre quiere escuchar eso. Cree que a través de dar, Dios me va a bendecir. Y aunque alguien le diga lo contrario, a ellos les cuesta creer porque su orgulloso corazón no les deja ver que la salvación es por gracia. Es un regalo. Es porque yo me rinda a Dios en humillación, en que yo entienda que no merezco nada. Si alguien no entiende que no merece nada, que no es digno de nada, no va a ver a Dios. No va a ver a Dios como el Salvador de su vida. Y lo va a ver como un amuleto que él edifica a su propia imagen y semejanza. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No sé si podemos entender lo que realmente significa todas estas palabras. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, y a cada uno de nosotros, que debemos mirar y creer en Jesús. Porque es el único que nos puede levantar de la frustración espiritual, de la decadencia espiritual. Él es el único que puede llevarnos a un estado superior de poder ver lo que ojo no vio y oído oyó. Él es el único que nos puede sacar y levantar de la pereza espiritual, en que muchos se conforman con solamente recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y como que ahí ya terminó todo. No, mi amado hermano, ahí empieza todo. Ahí empieza la regeneración, ahí empieza la restauración, ahí empieza la santidad, ahí empieza a cambiar nuestra manera de pensar y de sentir, ahí empieza un nuevo nacer en nuestra vida. Y Él promete llevarnos a su presencia, porque la vida no termina aquí. Pero aquí determinamos dónde vamos a vivir en esto. Aquí. Por eso que el Señor dejó el Evangelio. Por eso dijo que debemos predicar el Evangelio, porque aquí es donde tomamos la decisión, donde vamos a pasar la eternidad. Después para todos van a reconocer. El sermón que viene habla sobre doblar nuestras rodillas. Pero es aquí ahora en donde nosotros tenemos que decidir dónde vamos a vivir.
Y Él en su palabra promete llevarnos a su presencia. Porque somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Y Él fue al cielo, volvió de su trono y tiene un lugar, y volvió a su trono y tiene un lugar preparado para que todo aquello que le reciben como su Señor y Salvador. Voy a preparar un lugar para vosotros, donde yo esté, también vosotros. ¿Okay? Parafraseando, porque no me acuerdo totalmente. Qué tremendo es esto. No sé si usted le toma el peso a esto. ¿Cómo no reaccionar a esto? ¿Cómo no querer alabar a Dios, exaltar a Dios? ¿Cómo no rendirnos en adoración y servicio a Dios cuando vemos que Él se despojó de todo para que yo pudiera disfrutar de la grandeza de su gloria? ¿Cómo no renunciar a los derechos terrenales para disfrutar los derechos celestiales con el Señor que está sentado a la diestra, Dios Padre Todopoderoso? ¿Cómo no alabar ni bendecirle por el regalo inmerecido, por el sacrificio en la cruz, para que tú y yo pudiéramos gozar de una vida plena, en abundancia, para que pudiéramos experimentar el gozo que escapa todo entendimiento, que ningún ser humano puede transmitirnos? Solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Solamente Dios. ¿Cómo no valorar su obra aquí en la tierra, que siendo Dios mismo se hizo semejante a los hombres, renunciando a todos sus legítimos derechos para rescatarnos de una muerte eterna? ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente renunciaste a un legítimo derecho? Derechos que no tenemos, pero que el mundo nos ha otorgado. Pero ¿cuándo fue que Cristo fue más importante que nuestro derecho? ¿Cuándo fue la última vez que Cristo, su esencia, su forma, su majestad, su gloria fue más importante que mi derecho, que tu derecho? Debemos, hermanos, debemos mirarnos cómo está nuestro sentido. Por esto y mucho más, nuestra vida tiene que reflejar eso. Yo debo tener un anhelo por Cristo permanentemente, en su palabra, en la oración, no porque tenga que hacer algo. Y como decía el coordinador, no porque Dios necesite mi alabanza. Y no porque Dios necesite que, no, hermano, yo necesito alabar a Dios y reconocer lo que Él es. Él no va a cambiar si yo le alabo o no le alabo. Él ya es lo que es, glorioso, majestuoso. Yo necesito a través de la alabanza entender lo grandioso, lo glorioso, cómo Él derrama su gracia sobre nosotros. Yo necesito postrarme a su presencia en oración. Yo necesito abrir mi corazón para que el Espíritu Santo venga y me hable palabra de Dios, para que el Espíritu Santo me corrija, para que el Espíritu Santo me pueda brindar de los pensamientos del mundo. ¿Por qué los jóvenes luchan tanto con lo que el mundo ofrece? Porque rara vez los jóvenes han cultivado la oración como la herramienta para hacer frente a toda la tentación que el mundo ofrece. Pero también nosotros los adultos. Hermano, la oración no es cuando yo tenga tiempo. Debe ser una necesidad de nosotros. Necesitamos hacernos del pensamiento de Cristo. Anoche un hermano daba un ejemplo, que un niño le preguntaba, no sé si lo voy a decir en su contexto, pero decía que un niño le preguntaba, ¿y cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Y él le mostraba una montaña y le dijo, mira, la montaña que está allá, así es Dios. Al otro día fueron a la montaña y vieron el resplandor de la montaña
Y el niño dijo, oh, qué, vuelvo a decir, qué grande es Dios. Bueno, hermano, entre más lejos de Dios estemos, más pequeños lo veremos. Pero más cerca de Dios, más grande entenderemos que es su poder y su gloria. Y más convencidos estaremos de que tenemos que postrarnos ante su presencia. No estamos para llenar asientos. Estamos para ser transformados para la gloria de Dios. Necesito su palabra todos los días. Oramos porque queremos escucharle. Y que Él venga a reprender mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Nos derramamos delante de Él porque Él es mi Señor. Porque reconozco que yo por mis obras, ni por mis pensamientos, ni por lo que hago y dejo de hacer, merezco tanta gracia. Hermano, si te cuesta entender la palabra de Dios, joven, si te cuesta obedecer la palabra de Dios, introdúcete en la palabra, en la oración. No sirve que te llames cristiano y vivas como quieras. No sirve que nos llamemos hijos de Dios y que vivamos como el mundo quiere que vivamos. Si vivimos como Dios quiere que vivamos, lo más seguro que tendremos oposición. Y lo más seguro que tendremos enemigos. Bueno, y si Cristo los tuvo, ¿usted cree que va a ser diferente para nosotros? No. Necesitamos entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él ahí lo entregó todo. Por ti y por mí. Todo. No sé si entiende lo que significa. ¿Cómo no sentir vergüenza cuando veo mi propio corazón? Y veo todavía que hay orgullo. Veo que todavía hay vanidad. ¿Cómo no sentir vergüenza cuando veo que reclamo por mis derechos y mis deseos? Cuando no estoy dispuesto a someter mi carne y contar que el resto haga lo que yo quiero. ¿Cómo no sentir vergüenza que a veces uso la palabra para justificar mis acciones erróneas? ¿Cómo no darme vergüenza cuando me pongo a discutir siendo un ser tan insignificante y creyendo que Dios es injusto? Hermanos, el Señor se humilló y se humilló, dijo un comentarista. ¿Qué nos impide humillarnos a nosotros ante la presencia de Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos impide humillarnos ante Él? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Solamente en Cristo, en su poder, en su gloria, en su palabra. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, es con su poder. No es nuestro carácter natural pecaminoso, sino en el carácter de Cristo, que va formando y conformándonos en imagen y semejanza. Esa es la única forma. Cada día debemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos llamó para ser sal de la tierra, la luz del mundo, un mundo que desprecia con toda su alma a Jesucristo. Debemos crecer en nuestra vida espiritual para mostrar al Dios verdadero y derribar al Dios que muchos se han creado de acuerdo a sus propias necesidades. Y lo más probable que al mostrar el pecado que Dios aborrece y que no quiere y que desprecia con todo su ser y que nosotros también debemos hacerlo, vamos a tener enemigos. Pero eso evidenciará que el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el fin. Cristo fue desechado y despreciado. ¿Qué nos puede pasar que Cristo no pasó o que no pueda entender?
Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Hermanos, amados hermanos, jóvenes, cada uno de los que componemos esta pequeña iglesia, si no nos apasionamos por Cristo, nos vamos a apasionar por cualquier cosa. Ayer jugaba Chile. A mí me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Bueno, no es malo practicar deporte, todo lo contrario es bueno. Solamente como un ejemplo para que evaluemos nuestra vida. Y alguien puede decir, lo necesita. Pero no puede haber más pasión por el fútbol. Si eso es así, hay algo que tenemos que revisar. Y doy ese pequeño ejemplo solamente. No tiene nada de malo. Qué bueno que lo podamos practicar y hacer. Nos hace bien. Libera endorfina y una serie de cosas más que yo necesito muchas veces. Pero no puede ser el fútbol o estar el fútbol para los hombres antes que Cristo. A veces nos apasionamos más por nosotros mismos. Nos apasionamos por nuestros éxitos. Nos apasionamos por nuestra familia, por lo que hemos construido según nosotros. Nos apasionamos por los logros terrenales. Nos apasionamos por las personas, por nuestros hijos, más que la gloriosa persona de Jesucristo. Nos apasionamos más por el trabajo, por el bienestar económico, que por alabar y bendecir el nombre del Señor. Que por buscarla a través de su palabra y en oración. Nos apasionamos por las fiestas y los cumpleaños. Es bueno, es buenísimo, a mí me gusta. Pero eso no puede estar con nosotros. Puede parecerle extremo. Incluso puede parecerle hasta exagerado. Pero no es lo que yo, sino lo que Dios, a través de su palabra, que exige de nosotros. No es nada más que eso, es lo que Dios dice en su palabra. Jesucristo renunció a todo por usted y por mí. ¿Se imagina usted a Dios renunciando al propósito, a Jesucristo renunciando al propósito de Dios cuando vino a esta tierra para salvarnos? Y que en algún momento él ha dicho, la verdad que me están tratando injustamente, renuncio. Los azotes que dijiste que me iban a dar fueron demasiados, se les cargó la mano, así que yo renuncio. Dijiste que me iba a humillar, pero parece que la humillación fue mucha, renuncio. No, el Señor se mantuvo fiel, independiente de las circunstancias. ¿Cuán fieles somos nosotros?
Cristo dice. ¿Cuándo fue la última vez que renunciamos a nuestro derecho para que el nombre de Jesucristo sea exaltado? Tomó la decisión de venir a esto extraordinario. Lo que Él hizo es extraordinario, hermano. Es extraordinario. Él optó por no ser tratado como Dios y renunció a ser tratado con justicia, cuando debió haber sido tratado con una justicia legítima. No podemos seguir siendo iguales al ver a Jesucristo hacer todo esto. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos someter nuestro sentir a Cristo. Haya pues en cada uno de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos humillarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en adoración, servicio, santidad, en que Él puede escudriñar mi corazón, porque ni yo mismo lo conozco. Ni yo mismo lo conozco. Te invito a alabar el nombre del Señor. Y cuando decimos que Él es digno de alabanza, es porque Él es digno de alabanza. Porque Él se merece toda la gloria. Porque Él dio su vida por mí. Porque Él se entregó por mí. Y porque Él estableció la iglesia como el instrumento para dar gloria a su santo nombre, pero también como el instrumento para que nuestras vidas sean transformadas a su imagen y semejanza. A Él sea la gloria por los siglos de